Bueno, vamos a comenzar con la parte del entintado, que es la parte, en principio, más importante para esta técnica de monocopia del dibujante. Tenemos que tener en cuenta que la tinta la tenemos que expandir en el acetato de forma correcta, lo más pareja posible. Esto para poder hacer este tipo de maniobra, es decir, de poner la tinta en el acetato, es importante cómo usamos los rodillos, porque en el mercado tenemos distintos tipos de rodillos. Si nosotros tenemos este rodillo, que es un rodillo importado, aunque el ancho del rodillo no es un diámetro muy grande, el propio rodillo tiene un peso importante y hace que la tinta se expanda sin ninguna dificultad. Si nosotros tenemos este tipo de rodillo que tiene un peso un poco mayor, porque el diámetro del rodillo es un poco más grande, también no ofrece ninguna dificultad. Ahora, si nosotros tenemos, por ejemplo, este rodillo chiquito, también ocurre lo mismo. Aunque el rodillo es pequeño, el tipo de armazón que tiene el rodillo presiona sobre el acetato sin ninguna dificultad. Si nosotros tenemos este rodillo, que de este lado, a diferencia de este, no tiene ningún mango, ocurre que nosotros lo tenemos que agarrar de este lado para que el rodillo no se desequilibre, porque si el rodillo se desequilibra, no agarra tinta. En el caso de este rodillo, que no tiene mango, o sea, no tiene mango de este lado, nosotros lo tenemos que agarrar de la arandela, ¿sí? Lo tenemos que agarrar de la arandela y le tenemos que poner los dedos acá. ¿Por qué? Porque este rodillo, si nosotros hacemos esto, ¿sí? Como se verá, no agarra tinta. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es agarrarlo de la arandela y presionar sobre el mango. Entonces, cuando hacemos esto, ¿sí? Agarra tinta. Entonces, siempre que nosotros tengamos un rodillo que no tiene el mango completo o el peso que tiene el rodillo no es el peso necesario, tenemos que presionar con los dedos acá. Y en el caso de este, tenemos que agarrarlo de la arandela. Entonces, esas dos cosas son importantes porque la persona que lo está usando a lo mejor cree que simplemente hace esto y va a agarrar tinta. Y en realidad, si no tenemos experiencia, no sabemos que no está agarrando tinta. Entonces nosotros lo agarramos de acá, presionamos de acá, ¿sí? Y el rodillo entonces agarra tinta. Otros modelos de rodillo, que sería por ejemplo este, que también que tiene el mango completo, también es necesario que nosotros lo presionemos, porque si yo hago esto, ¿sí? Le cuesta muchísimo tomar la tinta. Si nosotros hacemos esto, si bien la tinta la va agarrando, le cuesta mucho más. Ahora, si yo hago esto, la tinta la agarra enseguida. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es, le ponemos la mano, ¿sí? Lo agarramos así como agarraríamos el rodillo, le ponemos la mano encima y presionamos. Entonces la tinta la agarra correctamente. De cualquier manera, este tipo de rodillos, nosotros tenemos que empezar a pasarle la tinta, ¿sí? De esta manera y luego en sentido contrario. De esta manera, la goma del rodillo se empapa mucho más rápidamente. Entonces, siempre tenemos que usar las dos manos para presionar porque este rodillo no tiene peso, ¿sí? Al no tener peso, a la goma le cuesta bastante poder agarrar la tinta. Bueno, ahora vamos a probar con otro rodillo, que es el rodillo de espuma de goma, que nosotros lo conocemos porque se utilizan en las pinturerías, que obviamente no tiene... que tiene otro precio y que es mucho más fácil conseguirlo porque en realidad
ya no es necesario que vayamos a una artística, y en este caso este rodillo también nos sirve. Este rodillo tiene la característica de que es blando, y como yo se lo tengo que transferir la tinta a una superficie dura y plana como es el acetato, no tenemos ningún problema. Ahora, si yo quiero, por ejemplo, pasarle tinta a una xilografía, una plancha de xilografía, ahí tendríamos un inconveniente, porque la tinta, en vez de quedar en la superficie plana, la tinta agarraría sobre el hueco. Entonces, para otras técnicas de grabado, en realidad este rodillo no es ideal. Solamente en esta técnica lo podemos usar porque la tinta la estamos colocando en una superficie rígida y plana. Otra cosa importante es que cuando yo le voy a poner la tinta al vidrio, la carga de tinta tiene que ser mayor. Que la cantidad de tinta que yo coloqué acá es bastante, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando yo empiezo a cargar el rodillo, ¿sí? Si nosotros nos fijamos, agarra poco, ¿sí? Entonces yo tengo que colocarle bastante tinta y pasarlo un montón de veces hasta que yo vea que se cubrió el rodillo. Si no, la cantidad de tinta que va a transferir es muy poca. Bueno, la cantidad de tinta, ven que logré que el rodillo absorba, es bastante. De cualquier manera, si yo veo que cuando le empiezo a pasar la tinta a la plancha no está agarrando, cargo mayor cantidad de tinta. Cuando yo le empiezo a poner la tinta a la plancha, ven que me cuesta mucho más lograr que me quede pareja. De cualquier manera, es óptimo, ¿no? Bueno, la cantidad de tinta que este rodillo me permite transferir al acetato es menor al que me permiten los otros rodillos. Sin embargo, en el caso de esta técnica, no ofrece dificultad.